en sus Biblias en el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a hacer un alto nuevamente en los hechos. Pero la semana pasada hablábamos de que teníamos que tener esperanza contra esperanza y dimos las razones por qué debíamos tener esperanza. Pero hoy vamos a ver 4 cosas que hace un rey para poder seguir confiando en el Señor y que nos van a enseñar a nosotros de lo que nosotros debemos hacer. Es bastante largo, vamos a hablar solamente de unos versículos, pero quiero que lo leamos completo, no completo el capítulo 20, sino que hasta el versículo 23, para que nos hagamos la idea de lo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Un versículo yo y un versículo usted. Yo leo los impares y usted lee los pares. Amén. Y habiéndole encontrado, nos ponemos en pie y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1, 2, 3. Ahí sí. Ya, y doy comienzo. Versículo 1 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas dice la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Cómo fue? Verso 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentáramos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. 11. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo, arrojándonos de la heredad que tú nos diste en posesión. 13. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos
y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ...21... Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, y vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ...23... Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Amén. Tome su asiento. Si hay algo que muchas veces nosotros vivimos, pasamos, a veces de problemas, dificultades, a veces en temor, en miedo, son cosas normales del ser humano. Este capítulo que hemos leído el día de hoy, que es bastante extenso, que lo puede leer una vez más después en su hogar, hasta lo que después sucede, hasta el verso 29 aproximadamente, cuando estuvieron ellos después de que Dios les haya dado la victoria, dice que estuvieron 3 días recogiendo la bendición, recogiendo prosperidad, todo lo que habían dejado los otros soldados. Pero comienza con una cosa o con una frase que dice: pasadas estas cosas. Este capítulo comienza con esta frase que nos habla de aquellas cosas que realizó anteriormente Josafat, donde realizó reformas, donde sacó en el capítulo 19, lo primero le hace una reprimenda el Jehú, el profeta, diciéndole que por qué él buscaba alianza en otras personas o confiaba en otras cosas. Y él se humilla ante el Señor, le pide perdón al Señor y empieza a sacar los altares que habían en Jerusalén y en Judá. Él comienza a llevar al pueblo, a instaurar jueces para que el pueblo fuese llevado a la búsqueda del Señor. Y cuando él estaba más buscando, cuando instaba al pueblo de Judá, al pueblo de Jerusalén a buscar de Dios, le acomete esta información que le dan y le dice que lo van a combatir. Y en esto muchos de nosotros a veces, cuando más queremos buscar de Dios, cuando más queremos agradar a Dios, es cuando a veces vienen los problemas y vienen las dificultades. ¿A quién no le ha sucedido? ¿A quién no le ha pasado que cuando más quiere agradar a Dios, quiere hacer las cosas que Dios le pide, quiere hacer las cosas que en la iglesia se realizan, quiere participar en los cuerpos, quiere hacer esto, dice: ya esta semana voy a ir a las Dorcas, esta semana voy a ir a los voluntarios, pero cuando usted pone eso en su corazón, como que a veces en el mismo hogar, a veces se levanta el opresor o se levanta un mismo infierno en la cual no le permite hacer aquellas cosas que usted quería hacer. Y usted se pregunta: pero si lo único que yo quiero es agradar a Dios, quiero servir a Dios. O cuando más quiere usted comportarse como Dios nos pide, suceden cosas. En esa era la situación que estaba viviendo Josafat. Cuando él estaba llamando a la reprensión, cuando él estaba llamando al pueblo a que dejaran el pecado, que ya no siguieran los ídolos, es cuando se levanta 2 naciones en contra de él. Amén. ¿Y cuáles son? Las moabitas y los amonitas, que eran familiares prácticamente en su antepasado, porque ellos nacieron de las hijas que tuvo Lot,
Si usted se recuerda en Génesis, cuando leyó Génesis, ahí nacieron los moabitas y los amonitas. Pero ellos querían hacerle daño en esta oportunidad. Ellos dijeron que van a ir en guerra contra Judá y Jerusalén. No nos olvidemos que ya el pueblo de Israel se había dividido, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, que quedó Jerusalén y Judá, y los de Judá intentaron, o siempre hubieron reyes que querían hacerlo bien, venía uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, dos malos, uno bueno, pero se llevó así la esta. En cambio, el pueblo del norte o el reino del norte eran todos malos. Por eso fueron destruidos 100 años antes, esperando Dios siempre que alguien se levantara que hiciera el bien, pero nunca hubo nadie. Y aquí estaban ya divididos, ya no había, y él mismo Josafat había hecho un trato con Acab antes, se recuerda en la historia en el cual ellos salieron a la guerra contra 3 reyes y no le habían consultado, y Josafat se paró, no habrá un hombre de Dios que nos diga. Se recuerdan esa predicación hace muchos años atrás en la cual Dios le dice a Acab, solamente le respondió porque estaba Josafat. No fue por otro motivo. Pero el verso 3 comienza diciendo, entonces él tuvo temor. Después de que le dijeron, ¿sabes qué? Viene una gran multitud, vienen 2 reinos, vienen los moabitas y los amonitas, vienen a destruirte. Él tuvo temor, tuvo miedo, tuvo preocupación, le afligió su espíritu. Y esto que tuvo Josafat es lo que muchas veces usted y yo vivimos. Aquí no habla del temor reverencial que hay que tenerle al Señor. No, él tuvo miedo. Como muchas veces usted y yo hemos tenido miedo cuando sucede algo, cuando pasa algo. Cuando usted ve, le dan una noticia o ve que las cosas no están bien, uno tiene miedo, uno es ser humano, uno tiene emociones y uno siente. Aquí Josafat sintió, vio el temor. Vio, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Qué voy a realizar? Viene una gran multitud, me vienen a combatir, me vienen a destruir. ¿Qué haré ahora? En esa situación se encontraba Josafat, con un miedo terrible. ¿Quién de ustedes no ha tenido miedo? ¿Qué va a hacer de mí ahora? Es decir, lo despidieron del trabajo y pensaba un trabajo que le iba a durar mucho tiempo y no fue así. ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a realizar? Yo siempre digo que Aguas Claras es para los valientes. Porque todos los meses despiden a alguien. Y el que no tiene un corazón curado en ese lugar, que tenga una firmeza en el Señor, todos los meses andaría pero destruido. Me tocará a mí, no me tocará a mí. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando yo trabajaba en una empresa que hacía ampollas y tubos de ensayo. Antes se hacían con vidrio y trabajé allá. Y sabía los rumores de despido y una señora se acerca y me dice, ¿y tú no tienes miedo? ¿Tienes 3 hijos? Sí, no, tenía 2 hijos y el tercero venía en camino, Danielito. Para que vean que son hartos años atrás. Y Danielito, ¿y tú no tienes miedo? No, no tengo miedo. ¿Y por qué? Si tienes 2 hijos. El mayor tenía prácticamente 9 años, Giovanni. El David tenía cerca de 4 o 5 y Danielito estaba creciendo en el vientre de su madre. Y no tengo miedo. ¿Por qué? Porque si Dios me echan de aquí, Dios me abrirá en otro lugar. Ya he hecho de tantas cosas en la vida, he estado de cartero, he estado de estacionador de auto, he estado aquí, he estado allá, así que ya, qué temor, sé que Dios siempre va a estar. Y esa señora quedó tan impactada que cuando hicieron algo en la iglesia, la invité, fue corriendo a la iglesia a participar en una actividad. Porque Dios, cuando uno está seguro en Dios, uno puede confiar, aunque te despidan, tu provisión, tu confianza está en Dios. Amén. Y Josafat fue lo que hizo. Lo importante es qué haces tú y qué hago yo cuando estamos en una situación crítica y difícil en nuestras vidas. ¿A dónde vamos a pedir ayuda? ¿Dónde corremos? ¿A la cuenta del BCI o Scotiabank?
o alguna otra que ustedes tengan, o al Banco Falabella, porque esa no cobra intereses, cuando tenemos necesidad, o vamos a buscar o vamos a confiar completamente en el Señor. Dice la Escritura que Josafat se humilló su rostro para consultar, y aquí es lo primero que hace Josafat, y es lo que tú y yo debiéramos hacer. Dice que él consultó. Este consultar es buscar, que en hebreo la palabra es darach, que quiere decir buscar con ahínco, buscar algo que se extravió con todas tus fuerzas, buscar algo sin detenerte hasta que lo encuentres. Cuando él dice, la Escritura nos dice, y Josafat se humilló su rostro para consultar, fue para buscar. Pero ese buscar fue con ahínco, no fue, no, yo voy a buscar a los hermanos para que me ayuden. No. Yo voy a buscar a los hermanos para que me ayuden y me ayuden a orar, y oraremos con ahínco, con poder, con gloria, con power. No una oración sencilla, no una búsqueda así por encimita, como a veces nosotros los hombres lo hacemos. Cuando decimos dónde está el control y no lo buscamos, si no está en nuestro metro cuadrado que estamos sentados ahí, porque hasta ahí buscamos. Entonces después llamamos a la pastora o a los chiquillos, ¿dónde está el control? Y ellos lo buscan con ese ahínco que nosotros no ponemos. Pero aquí no. Lo que hizo Josafat, se humilló y buscó. Y buscó con ahínco. Buscó como se debe buscar al Señor. Como muchas veces tú y yo no lo buscamos. Queremos que Dios solucione las cosas, pero no estamos dispuestos a buscar a ese Dios con ahínco. No, si yo ya lo oré al Señor. Y eso es como, ya lo oré al Señor, yo ya le dije ya. ¿Y dónde está ese, a pesar, cuántas veces usted cuando se le pierde el celular lo busca, hasta pide que lo llamen? Llámame porque no lo encuentro. Podemos perder muchas otras cosas, pero no le damos la importancia. Y normalmente aparecen cuando no las buscamos. No sé si a alguien le ha pasado, o soy yo el único pecador que le aparecen las cosas cuando no las busca. Pero cuando se da vuelta y buscamos y desarmamos. Y a veces nos miran porque a veces nosotros para buscar una ropa, algo, nosotros desarmamos todo el closet. Y después lo único que nos miran con una cara diciendo, cuando termines deja ordenado. ¿Le ha pasado, Porque buscamos con ahínco aquella cosa que se nos perdió. Es la misma forma que Dios quiere que nosotros le busquemos. No por encimita. No una oración así de pasada, de rozada, sino que realmente con intención, con querer buscar la respuesta de Dios. Josafat fue a consultar, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué voy a hacer aquí? Me vienen a atacar, ¿qué hago en este momento? Y esa es la forma en que tú y yo debemos buscar al Señor. Señor, ¿qué hago con esta situación que me está pasando? ¿Qué pasa, Señor, con esta situación? Mis hijos, estoy perdiéndolos. ¿Qué hago? ¿Dónde busco? ¿Me quedo en mi hogar recluido? ¿Me quedo en mi casa? ¿Me quedo que los demás oren por mí? ¿O yo voy y busco del Señor para que Dios responda mi necesidad? Dice que la Escritura que Él no solo buscó, dice que Él dijo otra cosa más, dijo, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo, aquí hay otra cosa que hizo Josafat que hoy en día cuesta que nosotros la realicemos. Hizo pregonar ayuno a toda Judá. Él llamó al ayuno. ¿Cuántas veces tú has ayunado? No para doblarle la mano al Señor, sino porque tú y yo tenemos necesidad.
Verso 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Sabes que cuando tú y yo buscamos del Señor, vamos a hacer que otros también lo puedan hacer? Cuando la nación enfrentó el desastre, Josafat hizo un llamado al pueblo para que tomara en serio a Dios y que ayunara por un tiempo determinado. Al separarse de la rutina diaria, pudieron dedicar este tiempo extra que tuvieron, considerar su pecado y a orar, a pedir ayuda a Dios. ¿Sabes que cuando tú y yo ayunamos no es que dejes de comer? No es solo eso, sino que es dejar de comer y ese tiempo que dejas de comer lo puedas dedicar a la búsqueda de Dios. De una forma diferente, no solo porque agradeces que Dios te da la comida, sino que en ese tiempo no vas a comer y vamos a buscar al Señor. Hoy cuesta ayunar. Hoy cuesta dejar de lado la comida. Y cuando ayunamos, a veces podemos estar trabajando un día entero ahí, moviendo las manos y no nos da hambre. Pero cuando decimos, Señor, este día te lo voy a entregar y voy a ayunar, ¡ay, que nos cuesta! A las 12 ya, a las 2 ya no está doliendo la cabeza. A las 4 estamos ahí, ya quedan 2 horas nomás, sí, vamos. Pero muchos de nosotros a veces son las 2 y, Señor, tú sabes, mi carne es débil. No, luchemos, logremos, venzamos. El ayuno nos fortalece, el ayuno nos ayuda a buscar. La intención de ayunar no es dejar de comer para hacerme más flaco. El ayuno es la búsqueda de Dios, la intimidad. Es que podamos tomar, es decir, el propósito de que Josafat llamara al ayuno al pueblo era para que el pueblo buscara y pudiera ver de que hay que buscar a Dios en serio. Hay que buscar a Dios de verdad. Hay que negarse uno mismo. ¿Cuántas pruebas, cuántas luchas tenemos nosotros? ¿Cuántas luchas tiene usted? ¿Con qué lucha a diario usted? Hay aquí, hermanos, hay personas que quieren agradar a Dios. Quieren servir a Dios. Saben que a lo mejor lo que hacen, la condición de vida que tienen es dura, es difícil. Y les cuesta. Pero la única forma que puedan vencer es buscando a Dios, es ayunando a Dios, es orando a Dios y es escuchando lo que Dios nos va a hablar. Amén. El ayuno era una de las claves para alcanzar la salvación experimentada por Judá. Este fue un ayuno que hizo pregonar a toda Judá, no solamente a un grupo, no solamente a los que iban a la batalla, sino que a todo, hombre y mujer, niños y niñas, debían ayunar. El ayuno no es un medio para manipular la voluntad de Dios. Eso nosotros debemos sacarlo de la cabeza, porque a veces nos dicen, no, tú tienes que ayunar para que... No manipulamos a Dios con el ayuno, sino simplemente la expresión de una necesidad interior. Es decir, yo ayuno porque tengo una necesidad en mi ser. Estoy teniendo miedo, estoy teniendo preocupación. No nos olvidemos lo que está pasando Josafat. Él temía. Y no ese miedo reverencial que le dije, sino que él tenía miedo que los destruyeran, que los atacaran, que los vencieran, que ya dejaran de existir como nación. Ese era el miedo que tenía Josafat. Me van a matar. Eso es lo que estaba pasando por Josafat. Entonces muchos de nosotros a veces tenemos necesidad. No sabemos cómo solucionar los problemas, no sabemos cómo salir de una dificultad. La clave, ayunemos. No para mover la voluntad de Dios, sino porque yo necesito, tengo una necesidad. Una evidencia de la urgencia con que oramos en circunstancias especiales. Cuando hay circunstancias especiales, es la forma en que nosotros, Señor, necesito de ti. Y voy a depender del alimento a diario que tú me das para buscarte de esa forma. Amén.
después de que Josafat pregona el ayuno, busca de Dios, hace una oración que fue una oración ardiente e impresionante. Abarcó todo tema y argumento. Tuvo varios ingredientes esenciales. Aquella oración que hizo Josafat del verso 6 al 13, Josafat derrama su espíritu, magnifica y glorifica a Dios a través de esa oración. Primero, entregó la situación a Dios, reconociendo que solo Dios podía salvar a aquella nación. ¿Cuántos de nosotros realmente le entregamos nuestras cargas, nuestras ataduras a Dios? ¿Cuántos de nosotros le decimos, Señor, yo no puedo? Eres tú el que puedes hacer aquella cosa o realizar aquel milagro o realizar aquella situación que yo no puedo. Tú eres el único que me puedes ayudar en esto que caigo constantemente pero que quiero abandonar. Ferviente, ardiente, una oración. Señor, tú me conoces. Bueno, a veces somos así. Señor, tú me conoces, tú sabes cómo soy. Señor, tú sabes que la carne es débil. Yo quiero, pero la carne es más fuerte. No, hermano. El Señor nos ha dado poder. Nos ha dado dominio propio, dice la Escritura. Y podemos vencer el pecado que está en nosotros. Dice la Escritura que el pecado no se puede enseñorear más de nosotros. Que tú y yo tenemos poder para vencer la tentación. Amén. 2, buscó el favor de Dios, ya que su pueblo era el pueblo de Dios. Hizo un llamado, es decir, Señor, este no es mi pueblo, es tu pueblo. Tú nos sacaste, tú nos diste esta propiedad, tú nos diste esta heredad, lo que le está diciendo Josafat al Señor. Es tu pueblo escogido, el que escogiste desde allá, las promesas que le hiciste a Abraham. Este es tu pueblo. Amado, usted es pueblo de Dios, no es cualquier cosa. Usted es pueblo de Dios, llamado a ser nación santa, pueblo adquirido de Dios, coherederos del reino de los cielos, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso eres tú. Eres pueblo de Dios, no eres cualquier cosa. Eres parte de la heredad del Señor. Aunque otros no te digan no vales nada, no eres importante, que ellos no saben lo importante que eres tú. Esa gota de sangre que se fue derramada en el madero de la cruz fue por ti y por mí. Entonces no eres cualquier cosa. Debemos valorarnos. Es decir, a quienes iban a ir a atacar estos moabitas y estos amonitas no eran a cualquier pueblo, eran al pueblo de Dios. Reconoció la soberanía de Dios en la situación actual. Señor, yo no puedo, pero tú eres el poderoso. Tú sí puedes. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor así? ¿Cuántas veces usted, Señor, yo no puedo, esta situación me embarga, no puedo, no veo solución, no veo nada, pero esto es tuyo. Lo que yo no puedo, tú sí lo puedes. Amén. Alabó, dice la Escritura, que alabó la gloria de Dios y se consoló en sus promesas. Josafat, en medio de la oración ardiente y ferviente que estaba haciendo el Señor, dice que glorificó a Dios y se consoló en su promesa. Señor, yo no veo nada, pero te creo. Te creo. Creo en lo que tú prometiste, creo en lo que tú me dijiste. Creo en lo que a lo mejor han pasado años y hoy está todo oscuro. No ves nada. Pero si Dios te hizo una promesa hace años atrás, Dios la cumplirá. Y en eso Josafat estaba afirmado, porque llega y evoca y dice, Señor, tú prometiste que cuando nosotros estuviéramos en angustia, cuando nosotros estuviéramos en necesidad, que nosotros nos postráramos, nos humilláramos y viéramos el rostro a esta casa y tú ibas a responder nuestras oraciones.
Eso es lo que está evocando Josafat. Señor, el pueblo te ha dejado, nos dividimos, ya no somos una nación completa, pero tu promesa es que si nosotros nos humillamos ante ti, en dirección a tu casa, en dirección a tu templo, tú, Señor, nos ibas a escuchar y nos ibas a oír. Y esto es maravilloso, hermano. Porque esas promesas, aunque Josafat la levanta en ese tiempo, son hoy en día para ti y para mí. Porque Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Pero a veces como no conocemos la Escritura, como desconfiamos y no creemos de Dios, como no creemos lo que Él nos dice, vivimos como vivimos. ¿Y cómo vivimos? Sobreviviendo. Como esa canción, sobreviviendo. Y no vivimos felices ni contentos, porque estamos más preocupados del problema que del Dios que realmente tú y yo tenemos. De este Dios maravilloso que nos da poder, que nos da autoridad, que nos da felicidad, que nos da gozo y alegría en medio de la prueba y de la tribulación. Y la imagen de eso, y cuando prendo fuego a veces digo, Señor, déjame ver cómo esos hombres ahí danzaban en medio del fuego. Porque eso trae el problema, la dificultad, trae gozo, trae alegría. Amén. Y lo último que hizo en su oración, Josafat, profesó una dependencia completa de Dios. No de sí mismo, sino que de Dios para la liberación que Dios hizo. Amén. Esas fueron del verso 5 o del verso 6, si usted lo empieza a ver, hasta el verso 12, se ve lo que Josafat le ora a Dios. Como lo que ustedes leyeron. Como Josafat le decía, Señor, tú, sí, pero diste salida, diste, tú siempre sustentable a tu pueblo. Amén. Después de la oración de Josafat viene la respuesta de Dios. Y me encanta el orden que tiene Dios y lo que Dios hace. El verso 14, si es que no me equivoco, no sé si lo pueden poner. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Y esto es importante, por eso digo, porque el orden de Dios, a veces nosotros queremos que todo hablen, que alguien de allá, o a veces le hacemos caso al que ni siquiera es cristiano a veces. Nosotros le queremos hacer caso a ellos. Pero no, Dios, y esto es importante, dice, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual, ¿qué vino? El Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Es decir, Dios hablará por medio de cualquier persona. ¿Tomó cualquier que estaba en medio de la reunión? No. Lo hizo como Él siempre había ordenado las cosas. Vino sobre un levita ordenado. ¿Y vino qué vino? No nos olvidemos que en ese tiempo, y esto me da gozo, en ese tiempo el Espíritu de Dios venía sobre algunos, profetizaban, decían lo que Dios quería y luego se iba. Así actuaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y me maravillo porque desde que se rasgó el velo, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros los que creemos en el Señor. Y eso a nosotros debe darnos gozo, alegría, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. El problema es por qué no está activando, por qué no se ve. Y les quiero contar, dentro del estudio que dio nuestro pastor Jonathan Reyes, hizo
contó una historia. La iglesia del pastor Jonathan Reyes se encuentra en el paradero 27 de Santa Rosa, para los que conocen Santiago, yendo hacia la cordillera. Ahí se encuentra la iglesia Vicente Reyes. No es Vicente Reyes, ¿sí? Y él cuenta, él dice, nos comentó, de que él estaba afuera de la iglesia y cerca de la iglesia, en la esquina, normalmente se encontraba Daniel. Y Daniel no era, uno dice Daniel, cristiano. No, este Daniel no era cristiano. Y estaba haciéndose de ustedes conocen esos cigarros que se hacen así, que a veces se moja el papelito y estaba también adicto a algo con una pipa. Yo pensé que era la pipa así como Spurgeon, no, pero es otra cosa que le ponen a las pipas. Y estaba en eso Daniel. Y quedó tan en estado de éxtasis que se quedó dormido mitad de calle. Así, con los pies hacia la calle. Y pasa un vehículo por ahí y pasa por encima de Daniel. Entonces, el pastor Jonathan, que nos contaba y nos decía que él le sorprendió y él fue corriendo diciendo, atropellaron a Daniel. Asustado porque a pesar de que a lo mejor no fuera cristiano, es un ser humano. Y es como cualquiera de nosotros que nos preocuparíamos si a algún vecino le pasara algo. Espero que usted haga eso, es decir, no se contente si a alguien le pasa algo, no es de cristiano. Y al pastor estaba muy nervioso y preocupado por Daniel. Y una vecina de las que él mismo dijo que le llamaban bisagra, no sé por qué, le decía, pastor, no se preocupe si Daniel está bien. Y él le decía, pero ¿cómo va a estar bien si lo atropellaron? Pastor, no se preocupe si Daniel está bien. Y yo, pero no, si yo vi el auto que pasó por encima de los pies de Daniel. Entonces, él se acerca y ve a Daniel y ve que su pie está bien. Muchos de ustedes y yo, cuando él contaba la historia, dije, este es un milagro del Señor. Y no. La vecina le decía, pastor, a Daniel no le pasó nada porque esa es una prótesis. Ese es madera. No siente nada, Daniel. Entonces, no era si Daniel o Daniel no sintiera nada, sino que es preocupante. Porque muchos de nosotros a veces estamos como prótesis. Dios nos habla. Dios nos dice. Dios nos enseña. Pero nosotros no sentimos nada. Porque estamos como una prótesis. ¿Y por qué le digo esto? Porque este profeta se levantó en medio de la reunión, en medio de la oración que estaba haciendo Josafat, en medio de la búsqueda que estaba haciendo Josafat, para decirle, así dice Jehová. Así dice el Señor. ¿Y saben lo preocupante? Que muchos de nosotros, cuando el Señor nos habla, nosotros no hacemos caso. Estamos como una prótesis. Se ve que es real, se ve que puede caminar, que existe, que está ahí, pero es solo una prótesis. Muchos de nosotros vivimos una espiritualidad que se asemeja más a una prótesis más que a un servicio real del Señor. Amén. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque cuando Dios nos habla, nosotros debemos obedecer lo que Dios nos dice. Muchas de las situaciones que tú y yo vivimos es porque muchas veces no obedecemos lo que Dios nos manda hacer. Nos emocionamos, sí. Hacemos promesas, sí.
A veces nos contentamos y, Señor, esa era la palabra que tenía y necesitaba oír. Y nos comprometimos, Señor, desde hoy en adelante te sirvo. Pero nos dura el puro servicio. Salimos de aquí y llega ya el martes. Ah, no, es que juega. O es que tengo que ir a jugar. O que tengo que hacer esto. Y ponemos miles de excusas a veces. Prótesis. A veces somos prótesis y no verdaderos cristianos. Amén. Verso 15 dice, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, y esto me maravilla, porque esto también el Señor nos dice hoy, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vuestra lucha, amado hermano, no es tuya, es del Señor. Amén. Pero dígalo convencido. Dígalo que está realmente asumiendo que las luchas que nosotros tenemos no son nuestras, son del Señor. Amén. Quizás no estemos luchando con un ejército, pero todos los días luchamos con la tentación, la presión y huestes espirituales de maldad que quieren que nos rebelemos contra Dios. Cada día el enemigo va a querer que tú, que yo, pequemos, que faltemos ante Dios. Es una lucha que vas a vivir a diario. El problema está en que si yo no estoy buscando de Dios, yo no estoy buscando de esta intimidad con Dios, voy a estar luchando solo. Pero Dios no quiere que tú luches solo. Dios quiere que tú le puedas buscar. Le puedas buscar. Pero no solo una búsqueda sencilla, sino con ahínco. Una búsqueda como que se te perdió lo más preciado. ¿Cuánto hemos perdido a veces algo preciado? Y lo salimos a buscar. Algo importante para ustedes. Y ahí salimos a buscarlo. Yo recuerdo que hace unos días se perdió nuestro hermano Domingo. Agarramos el auto y lo salimos a buscar por unas calles hasta que nos avisó. No, si ya llegó, ya lo encontramos. Pero uno sale. Recuerdo cuando hace muchos años atrás, ¿te acuerdas, Camilita? Tu papi se nos había perdido. Y andaba en una isla, allá andaba. Y nosotros preocupados por Manuelito. Hace muchos años atrás. Y cuando nos dijeron, no, si está aquí, ahí uno puede descansar cuando encuentra lo que buscó. De la misma forma tú y yo debemos buscar al Señor. Debemos recordar que como creyentes tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Si pedimos la ayuda de Dios cuando enfrentemos luchas, Dios peleará por nosotros. Y Dios siempre, y esto me maravilla, me encanta, porque Dios siempre triunfa. Vea la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Nunca pierde. Porque aun cuando pensaron que había perdido, aun cuando pensaron que él estaba muerto y esto se había terminado, él no. Él fue a luchar, descendió y trajo las llaves del Hades. Trajo el triunfo sobre la muerte. Aun cuando se pensó que ya estaba todo perdido, Él se levanta de entre los muertos para decirnos que Él vive, que Él reina, que Él es real, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que estará contigo en cada momento, en cada tiempo. Él estará con cada uno de nosotros. No le creemos a cualquier Dios. Josafat se inclinó rostro a tierra después de que el profeta le dijo esto. Y todo Judá, esta actitud era expresiva de reverencia de Dios y su palabra, de confianza en su promesa y gratitud por el favor que Dios iba a hacer tan extraordinario. No es tuya la lucha, Señor. Como tú respondiste, no es mía, yo ahora solo te adoro. Solo te glorifico, solo te exalto a ti. Versos 20 al 21. Mientras ellos salían, y esto, porque Josafat les dice algo, mientras ellos salían, dice, estando en pie, dijo, oíd Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová. ¿Sabe que este creer
viene de la palabra estar firme, estable, establecido. También estar firmemente persuadido, creer sólidamente. En su forma causativa, la palabra es amán, que significa creer, es decir, considerar algo digno de confianza. Es decir, lo que Josafat le está diciendo al pueblo de Israel, lo que Dios nos habló, lo que Dios nos entregó es digno de confianza. No podemos dudar en lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer y realizar. Amado, confía en el Dios que has creído. Creed en este Dios. Si Él lo dijo, como dice esa alabanza, si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Pero les dijo, creed. Creed. Confía. Considera que aquel que te dijo eso es digno de confianza. Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho es digno de confianza. No debemos dudar. Aunque hoy se levanta una generación y se levantan miles de voces que nos hacen dudar, que nos dicen, ¿cómo vas a seguir confiando? Eso está obsoleto, eso no, tú no lo puedes creer. Hoy tú y yo debemos levantarnos y debemos decir, yo hoy confío en el Señor. Yo creo en las promesas que Dios me hizo. Y eso cambiará nuestra perspectiva de vida. Lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer. Amén. Él los exhortó a poner su confianza implícita en el Señor y su profeta, a no ser tímidos o desalentados al ver al enemigo, sino a estar firmes en la seguridad de una liberación milagrosa sin que ellos, y esto es maravilloso, pegasen un golpe. Dios les dice que le va a dar la victoria y ellos ni siquiera van a sacar la espada. Ellos no van a matar a nadie. Dios iba a hacer algo milagroso. Y lo único que Josafat hizo, dijo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen mientras que salía la gente armada. ¿Qué haces tú cuando tienes una promesa de Dios? ¿Qué haces tú cuando escuchas una palabra en la cual el Señor te dice, no sigas preocupándote de tu problema? Porque Dios te dará la victoria. Nos quedamos callados, esperando. Dios nos manda a adorar, a alabar. Arreglando la línea de procesión en la cual iban a ir saliendo. ¿Se recuerdan cómo iban a salir? Dice que unos los ornamentaron sagradamente y a otros cuando iban saliendo que empezaran a cantar. ¿Y cuál era el canto que les dijo que debían hacer? Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Amado, si estás pasando problemas, glorifica a Jehová porque su misericordia es para siempre. ¿Es momentánea? No. ¿Es por un momento X de tiempo? No. ¿Es por unos minutos? No. ¿Es por una hora? No. Es para siempre. ¿Estás con problemas? Glorifica a Jehová. No ves nada, hay un ejército que se levantó contra ti. Glorifica a Jehová. No ves respuesta, no ves soluciones. Glorifica a Jehová porque sus misericordias son para siempre. Lo que sucedió después fue maravilloso. Dice la Escritura que Dios trajo confusión entre ellos mismos. Entre los ejércitos que venían a combatir, se mataron entre ellos mismos. Lo que vino después fue que cuando Josafat llegó ahí al ejército enemigo, estuvieron 3 días recogiendo tesoros, vestimentas, alhajas, joyas. 3 días recogiendo provisión y bendición solo por creerle al Señor, solo por confiar en el Señor. Yo no sé en quién tú estás confiando.
¿En quién tú estás creyendo? ¿En qué Dios tú has creído? ¿O qué ha pasado en tu vida que has dejado de creer en este Dios glorioso y majestuoso? En este Dios que cumple promesas. En este Dios que a pesar de la enfermedad que podamos tener, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. ¿En quién estás confiando hoy en día? Yo te invito a que no sigas confiando en cosas vanas. Confía, creed a Jehová, creed al Señor, porque Él hará en nuestras vidas. Es tiempo en que nos levantemos como los verdaderos hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú eres parte de su pueblo. Y hoy a veces nos cuesta abrir la boca para decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo no puedo solucionar tu problema, tu dificultad, pero conozco a un Dios creador del cielo y la tierra, que sí puede hacer milagros, que sí obra en este tiempo, que salva, sana, bautiza y vuelve a buscar a su iglesia. Ese es en el Dios que yo y quiero que usted también crea. Y quiero que usted también confíe. Y quiero que también usted proclame. Y quiero que usted también lo diga a los cuatro vientos. Que el Dios que usted cree es el Dios verdadero, real. Es el Dios que se mueve en medio de su iglesia. Es el Dios que se mueve en medio de su pueblo. Es el Dios que se mueve y quiere hacer cosas maravillosas en medio de su pueblo. A ese Dios yo le creo. A ese Dios que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. A ese Dios es el que predico. A ese Dios es que le invito a que usted pueda servir. Que no se canse de adorarle. Que no se canse de glorificarle. A pesar que no vea nada bueno. Que esté hoy día todo malo, todo negativo. Piensa hacer algo bueno y en vez de que salga mejor, se vuelve a caer. En ese Dios quiero que confíe. En ese Dios quiero que usted le pueda buscar, que podamos buscarle con ayuno, incesantemente, en oración. Y no solo eso, sino que cuando Dios nos hable, poder ser obediente a lo que Dios nos diga. Que le creamos a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Póngase de pies. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos fortalezca. ¿Cuántos necesitan fortaleza? ¿Cuántos necesitan fortaleza del Señor? ¿Necesitan fortaleza? Levante su mano si usted necesita fortaleza. Si usted necesita que Dios le fortalezca, que Dios le ayude, que venga algo del Señor solamente, que venga su Espíritu a fortalecer nuestras vidas. Le voy a invitar a que pase. Si usted necesita que Dios le fortalezca, pase. Pase a buscar fortaleza de parte del Señor, a buscar de esa ayuda del Señor.